El Economista Podcast. Muy buen día, es un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio que ha abierto El Economista para buscar las huellas del nearshoring. Más bien, ahora estamos verificando si hay vida para esta relocalización de empresas hacia México, sobre todo después de la entrada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy editora del reporte especial de Nearshoring, que cada 3 meses llega a sus manos a través de El Economista. Y estamos grabando el episodio tras la tregua de un mes que consiguió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para la entrada en vigor de los aranceles del 25% en todos los productos mexicanos que compra Estados Unidos. Como quedó aquella negociación telefónica que sostuvo la presidenta con Donald Trump, tenemos hasta el mes de marzo para que se desactiven los aranceles o se impongan tal como lo planea el mandatario de Estados Unidos. Y a una semana de la negociación, Trump ha impuesto un nuevo arancel del 25% para el acero y aluminio que ingresa a Estados Unidos, una medida que también afecta a México, pues somos el tercer exportador de estos metales hacia aquel país. Pues bien, en este episodio vamos a conversar de este tema de los aranceles y el nearshoring con un experto que es el economista jefe de valores mexicanos Casa de Bolsa Valmex, Víctor Ceja Cruz, para que nos ayude a entender todo lo que está pasando y sobre todo si todavía podemos esperar algo del tema del nearshoring. Doctor Víctor, ¿cómo le va? Muy buen día. En mi opinión, sí todavía el nearshoring está vivo, probablemente continuará, aunque la imposición de aranceles podrían afectar su ritmo y forma. Es decir, su desarrollo, podrían retrasar un poco el desarrollo. Aquí hay varias cosas que hay que considerar para tener esta perspectiva. Lo primero es que el Tratado de Libre Comercio, pues precisamente tiene como principales características la eliminación de aranceles, o sea, se reducen o se eliminan los impuestos a la importación de productos entre los países firmantes. También facilita el comercio, o sea, se simplifican los trámites aduaneros y se establecen reglas claras para la exportación e importación de bienes y servicios. Se protegen las inversiones con cláusulas específicas que garantizan seguridad jurídica a los inversionistas. Asimismo, se protege la propiedad intelectual y se garantizan normas laborales y ambientales. Y aquí entonces, por la misma definición del Tratado de Libre Comercio, pues hay una estrategia de muy largo plazo. El nearshoring, por su parte, pues es precisamente la reubicación de una estrategia de negocios para trasladar empresas a lugares cercanos al mercado principal, pues en este caso el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y por eso lo que se busca es reducir los costos de transporte, mayor estabilidad en las cadenas de suministro, aprovechar también la reducción de diferencias horarias. O sea, no es lo mismo producir en China y traerlo al mercado de Estados Unidos o a estar aquí a un lado de la frontera estadounidense. Y precisamente aprovechar los tratados comerciales, que en este caso pues sería el TEMEC, que pues hasta ahora sigue vivo. Y entonces la imposición de aranceles, como lo estamos viendo nosotros, pues iba a limitar el trabajo del nearshoring, la reubicación de empresas, pero finalmente el nearshoring es una estrategia de largo plazo. Entonces, lo que está sucediendo con la imposición de aranceles, pues todavía no está muy claro qué es los efectos de mediano y largo plazo. Ya supimos el primer anuncio a principios de febrero, en donde se solicitaba, la administración estadounidense solicitaba un impuesto a las importaciones del 25%, y hubo una pausa. Y ahora, pues lo más reciente, pues es la declaración de aranceles al acero y al aluminio, que finalmente podrían, pues sí, aplicarse. Pero aquí hay que considerar varias cosas. Uno es que está vivo el Tratado de Libre Comercio, y entonces imponer aranceles pues va en contra de las reglas y pudiera haber
demandas importantes en organismos internacionales y no necesariamente se está viendo que finalmente van a operar esos aranceles. El 25% para todas las importaciones mexicanas pues tienen un impacto muy importante en los niveles de inflación en los Estados Unidos y en la actividad económica. De entrada, un nivel de esa magnitud pudiera afectar la inflación en Estados Unidos, por lo menos en un punto porcentual en el 2025. Y esto pues hace que se modifique la postura monetaria de la Reserva Federal, que se mantengan tasas más elevadas y finalmente pues esto va a provocar también menor actividad económica. Y los aranceles en el acero y el aluminio tampoco están tan claros de que operen en el caso de México, porque aunque nuestro país es el tercer proveedor más importante de acero y de aluminio después de Canadá y Brasil, pues en realidad también compra muchos productos relacionados con el acero y en el balance Estados Unidos tiene un superávit en esta rama de acero y aluminio con respecto a México. Entonces, imponer aranceles, pues también va en contra de los productores estadounidenses, porque pues dejarían de vendernos productos de acero y aluminio con un valor más agregado. Entonces, sí hay incertidumbre, ha creado incertidumbre esto de los aranceles, pero finalmente las empresas que han decidido reubicar sus operaciones para tener mayor cercanía con los Estados Unidos, no necesariamente van a detener esa estrategia. Ok, toca usted varios temas que me interesa, en los que me interesaría abundar. Pues el primero, esto del Tratado de Comercio con Estados Unidos, el TEMEC, que se supone que entra a revisión el próximo año. ¿Qué puede anticipar usted de esto? ¿Es poner entre las cuerdas a México y a Canadá por parte de Estados Unidos para adelantar la negociación? ¿O está tratando de orillarnos para que abandonemos el acuerdo y hacer uno? No, yo no lo entiendo. ¿Usted qué es lo que percibe? En mi opinión, lo que se está utilizando, la estrategia de anunciar aranceles, de imponer impuestos a las importaciones, tanto para el caso de Canadá y México, pues es una medida política, en el caso específico de lo que es el TEMEC. Y la idea, en mi opinión, es adelantar la negociación del Tratado de Libre Comercio. El TEMEC, en principio, está programada para que se revise en julio del 2026. Si se realiza en esa fecha, lo que se acuerde ahí pudiera tener vigencia o podría implementarse, pues tal vez en el 2027, 2028, porque son acuerdos de mediano plazo. Y si se hace eso, pues entonces ya estaría prácticamente fuera de la administración Trump, porque pues hay que recordar que Trump va a estar en el gobierno 4 años. Y además, en el 2026 hay elecciones intermedias en los Estados Unidos. Entonces, para el presidente Trump es muy importante avanzar en sus promesas de campaña, entre ellas pues es la revisión del Tratado de Libre Comercio y tratar de disminuir el déficit comercial de los Estados Unidos antes de las elecciones intermedias para poder mantener el control del Congreso. De ahí que, en nuestra opinión, todo lo que está sucediendo con este tema es presión para Canadá y en particular para México, para que adelanten la negociación del Tratado de Libre Comercio y con ello pues se cumplan las promesas de campaña del presidente Trump. Puede ser también por esto que nos comenta de reducir el déficit con Estados Unidos, que se le ocurrió al presidente esto de la agencia de cobro de impuestos externos para tarifas. Exactamente, ahí sería más eficiencia, mayor eficiencia en la recaudación tributaria por parte de los Estados Unidos. Sí hace sentido, hay muchas
Eh, Hay muchos eventos en el comercio internacional en donde se evaden, digamos, impuestos, por ejemplo, o que pudieran evadirse impuestos. Por ejemplo, hay productos que se producen en México y que se mandan a los Estados Unidos y allá se les agrega más valor y luego se regresan, nuevamente se ensamblan o se hacen modificaciones en nuestro país y luego se vuelven a regresar a los Estados Unidos. Y entonces ahí si se ponen esos, digamos, aranceles del 25%, pues hay que imaginar que si pasan una o dos o tres veces estos productos, tendrían que pagar esa tarifa. Y pues esto sería en contra de los productores, y ahí lo que se busca con esta agencia pues es fiscalizar adecuadamente para evitar daño excesivo, sobre todo para los Estados Unidos. Ok, pues así ya estoy entendiendo más lo que está sucediendo. Oiga, le quiero preguntar, hace un rato nos hablaba de que podía haber presiones inflacionarias en Estados Unidos y una reacción por parte de la Reserva Federal de aquel país. ¿Esto también impactaría aquí en México, en las decisiones del Banco de México? De hecho, ya en el último comunicado se tocó explícitamente este tema de manera enunciativa, pero en las minutas de la última reunión del Banco de México sí es más explícito, y también en el Programa Monetario 2025. Ahí lo que se señala es que hay impactos contrapuestos en lo que se refiere a los aranceles. ¿Por qué? Porque si México responde con aranceles para poder pues digamos, entrar en la guerra comercial que está iniciando el presidente Trump, pues pudiera haber mayor inflación. O hay que pensar que la manera, si en caso de que no hubiera una represalia por parte de nuestro país, pues la manera en que se tienen que compensar la falta de competitividad con los aranceles es a través de la depreciación. O sea, si hay aranceles específicos y que sí se den, pues entonces el tipo de cambio podría reaccionar de manera agresiva, y esto implica la posibilidad de mayor inflación, y con esto pues se afecta la postura monetaria. El efecto, digamos, que va en contra de mayor inflación es que los aranceles disminuyen los flujos comerciales porque encarecen los productos. Y al disminuir los flujos comerciales hay menor crecimiento económico. Si hay menor crecimiento económico, entonces hay menor presión por parte de la demanda agregada en cuanto a inflación, y la inflación pudiera disminuir. Teniendo estos impactos, digamos, contrapuestos, pues la decisión del Banco de México en el último anuncio fue recortar la tasa en 50 puntos, pensando que finalmente no está claro el impacto de los aranceles en la economía mexicana, porque pudiera haber mayor inflación o también pudiera haber menor crecimiento. Y bueno, pues como hubo o hay un margen en cuanto a la postura monetaria, que finalmente sigue siendo restrictiva, pues los miembros de la Junta de Gobierno pues decidieron recortar la tasa de fondeo. Pero fue un recorte bastante profundo, ¿no? No lo ve como arriesgado precisamente porque no se sabe por esta incertidumbre que hay. La postura monetaria, o sea, todo lo que se haga en política monetaria tiene un rezago muy muy largo en la actividad económica y en la inflación, de aproximadamente 18 meses, 2 años. Entonces, sí existe ese riesgo. Si el recorte o la calibración en la postura monetaria no es adecuada, vamos a tener ese impacto en inflación, con un repunte en la inflación, pues no de manera inmediata, sino precisamente en los próximos 18 o 24 meses. Ya tenemos un ejemplo muy específico sobre eso, que es el caso de Brasil. Brasil pudo disminuir su inflación y ubicarla dentro del rango objetivo del Banco Central brasileño. Esto fue en septiembre del 2023.
A partir de ahí empezó a recortar la tasa y de manera agresiva. Y más adelante, ya en el 2024, la inflación empezó a repuntar y esto ocasionó que el Banco Central brasileño empezara nuevamente a subir tasas de interés. Es un caso, es un estudio de caso que hay que considerar, y eso pudiera ocurrir en caso de que esté mal calibrada la postura monetaria, pues dentro de un año, 2 años, y el Banco de México pues tendría que actuar en consecuencia. Ok, pues todavía estamos entonces en espera. Yo quiero recordarles que estamos en el podcast de Nearshoring del Economista y estamos conversando con el economista jefe de Valmex, Víctor Ceja Cruz. Doctor, yo le quiero preguntar también, recientemente varias calificadoras, ya las tres más grandes, dieron a conocer sus expectativas sobre lo que puede pasar de avanzar los aranceles, porque como recordamos, pues lo único que hubo fue una prórroga sobre la aplicación de los aranceles del 25% para todos los productos, pero una semana después de la negociación, pues Trump arremete y manda aranceles para el acero y el aluminio, como bien nos ha comentado. Entonces, en estos análisis que han hecho las calificadoras, Fitch advirtió que se puede ir México a una recesión económica este año y reconoce que puede ser mayor el impacto puesto que están muy integradas las cadenas productivas. Le quiero preguntar si a esto se refiere cuando nos explica que van y vienen los productos y que se aplica el arancel, o qué significa esto de la integración de las cadenas. Sí, exactamente. Es el hecho de tener una postura comercial proteccionista, y el hecho de imponer aranceles, pues puede tener un impacto muy fuerte en lo que es actividad económica. En el caso específico de Fitch, que es un caso, digamos, muy importante porque está en la línea entre definir si es el grado de inversión o no. Si Fitch rebaja la calificación crediticia, México perdería el grado de inversión por parte de esa calificadora. Y Fitch lo que sí está señalando es de que con la imposición de aranceles de esta magnitud, del 25%, el Producto Interno Bruto pudiera tener una contracción, un impacto negativo de 3 puntos porcentuales. Y con esto, pues México caería en una recesión pues severa. Lo que significa es que si hay una recesión, pues también la recaudación tributaria disminuye de manera muy importante, en particular el IVA y el ISR. Y lo que importa para las agencias crediticias es que México no debilite su posición para pagar sus obligaciones, su deuda. Si hay una menor recaudación tributaria por una recesión económica, México no podría tener una disminución en su déficit fiscal como está programado para este año, y incluso podría aumentar, y con ello, si rebasa ciertos niveles, digamos que se acerque un déficit fiscal como porcentaje del PIB al 6%, sí existe el riesgo de que se pierda la calificación crediticia. Y esto pudiera ser hacia finales del 2025, principios del 2026, cuando ya tengamos idea de cómo han evolucionado las cifras en finanzas públicas. La advertencia que hace Fitch, pues sí hay que tomarla en cuenta. Y efectivamente, en este caso, el impacto que ellos están viendo está más cargado a lo que es actividad económica que a inflación. Claro, pues es súper relevante. Entonces lo que nos está diciendo es que Fitch sí hizo un aviso de que puede recortar la calificación, y esto puede tener repercusión también en las empresas, ¿verdad? También tanto en los corporativos. Sí. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que Fitch mantiene todavía una perspectiva estable en nuestra calificación. Entonces, por ahora, por el momento, no hay disposición de esta agencia calificadora de recortarnos la calificación, de hacer un downgrade. La única agencia de las tres grandes que tiene una perspectiva negativa y que sí pudiera, ya es una advertencia mucho más firme de una posible rebaja crediticia, es Moody's.
pero en el caso de Moody's está 2 escalones arriba de lo que se define como grado de inversión. Y entonces, aunque Moody's hiciera una rebaja crediticia, probablemente México no pierda su grado de inversión. Entonces, el caso es un proceso largo y lo que tendremos que estar muy atentos es si Fitch cambia su perspectiva estable a negativa, y entonces sí, ahí viene la advertencia más clara de que está dispuesto a recortarnos la calificación. Muy bien, oiga, doctor, también le quería preguntar, ¿cómo está viendo la respuesta de México ante estos aranceles, ante ante este discurso tan agresivo, me parece, del gobierno de Estados Unidos acerca de los aranceles? ¿El Plan México entonces no fue suficiente o no ha sido relevante para ellos? La idea de Trump de imponer aranceles a México obedece a que ha requerido que se controle los flujos migratorios y el tráfico de drogas, ¿no? Fentanilo en particular. Esto ya tenemos una experiencia en el 2019. En el 2019 también se impusieron aranceles a México graduales, con la advertencia de que iban a subir al 25% precisamente, y si no se detenían los flujos migratorios. En ese entonces, el gobierno de López Obrador cerró la frontera sur, mandó tropas y finalmente pues los aranceles no se impusieron. La labor que está haciendo nuestro gobierno pues va en el mismo sentido. Ya conocemos que se movilizaron tropas a la frontera norte para tratar de controlar los flujos migratorios y se está reforzando esta estrategia. Entonces es probable que finalmente no se apliquen los aranceles, que en este mes, en esta pausa que se dio, si hay avances en el control de migración, pues no se apliquen los aranceles. Y en el caso, sí va todo relacionado. El Plan México pues va en el mismo sentido. Aquí hay dos puntos muy importantes que hay que considerar que están relacionados con lo que estamos platicando. La primera es la necesidad de aumentar la proporción de inversión respecto al PIB, que sea mayor al 25% a partir del 2026 y que llegue a 28% en el 2030. Para poder realizar eso, es necesario fomentar la inversión privada y en particular pues continuar con el estímulo al nearshoring, o sea, otorgar estímulos fiscales, seguir con la construcción de infraestructura para hacer que empresas de otros lugares pues decidan instalarse en México, aunque como ya señalé pues hay incertidumbre en los aranceles, pero pues la estrategia del nearshoring es de largo plazo. Y el segundo punto que se ve en el Plan México, que es también muy importante, es que se ve la necesidad de incrementar el contenido nacional, crecerlo en un 15% en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónicos, semiconductores y otros específicos. Y esto es precisamente lo que Trump está buscando, o sea, con el hecho de ahora la amenaza de poner aranceles al sector automotriz, pues es evitar la triangulación, ¿no? De que empresas chinas manden vehículos a México y de aquí se exporten a los Estados Unidos. Si se aumenta el contenido nacional, que esto finalmente es que en el caso del sector automotriz, que todas las partes sean producidas en nuestro país o en los países que integran el TEMEC y se exporten a los Estados Unidos, pues precisamente eso es lo que se busca con las advertencias de aranceles. Entonces el Plan México pues también está tocando favorablemente este tema y finalmente pues puede ser muy positivo para lo que se está discutiendo en términos de aranceles.
Muy bien, doctor Ceja Cruz, como una última pregunta, si me permite, le quiero preguntar ¿cuál es su expectativa de crecimiento para México para este año y para el próximo, si coincide con Fitch en anticipar una contracción económica, y también sobre la inflación, porque pues creo que va pegado con esta amenaza de los aranceles? Sí, en nuestro escenario base estamos considerando que no hay un impacto importante en los aranceles con la imposición de aranceles. Entonces, en nuestro escenario base, que no implica imposición de aranceles para México, tenemos un crecimiento del 1% para este año y de 1.8% para el 2026. En caso de que se impongan aranceles y que sean generalizados y que sean del 25% aproximadamente, el impacto en la actividad económica podría ser de entre 1 y 2 puntos porcentuales. Y en este caso, en el 2025 sí tendríamos una ligera recesión. Y para el 2026, pues igual habría una afectación, pero también aquí hay que considerar una cosa muy importante. La historia económica nos muestra que es muy difícil cambiar los paradigmas y vivimos en un mundo sumamente globalizado. En ese sentido, imponer aranceles y mantenerlos durante mucho tiempo, pues da al traste con la actividad económica, con el crecimiento económico, y entonces es probable que lo que está haciendo el presidente Trump pues sea un evento de presión para los países para lograr sus fines, que en este caso pues es adelantar la renegociación del TEMEC, y que no mantengan los aranceles durante mucho tiempo, porque el principal perjudicado pues sería Estados Unidos por ser la economía más grande del mundo. Entonces, esos serían nuestros estimados. Entonces, en el escenario base 1% para este año. Si los aranceles se finalmente proceden, el crecimiento podría ser del 0% o de una caída del Producto Interno Bruto de 1%, y para el 2018 cierta recuperación, pero tendiendo al estancamiento económico, tendiendo al 0% en caso de que se mantengan los aranceles durante más tiempo. Ok, y en ese escenario entonces la inflación no tendría presiones, ¿verdad? En el de aranceles. No, porque si la afectación es más bien en la actividad económica, la inflación podría acercarse al objetivo del 3%, tanto en este año como en el como en el próximo, y el Banco de México, en este caso, cuando ve que la inflación, ya lo estamos viendo, si la inflación tiende al 3%, podría continuar con ajustes y la actividad económica esté muy débil, pues los ajustes podrían mantenerse muy fuertes, acelerarlos incluso, y bueno, pues incluso cambiar su postura de restrictiva, que ahí nuestro escenario base es con un nivel nominal en la tasa de fondeo a fines de este año del 8%, todavía sigue siendo ligeramente restrictiva la postura. Si ocurre el escenario más catastrófico de los aranceles, en donde haya una ligera recesión y la inflación baje, es probable que el Banco de México decida recortar más rápido y ubicarse en la zona neutral de la postura monetaria, que son niveles en tasa de fondeo nominales abajo del 7%. Muy bien, pues hemos tenido la oportunidad de conversar con el economista jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa Valmex, Víctor Ceja Cruz. Yo me despido de ustedes, les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Ya saben que tenemos una cita en día miércoles para seguir la pista del nearshoring en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, soy editora del reporte especial de nearshoring de El Economista, un suplemento que pueden encontrar en su versión digital en la dirección www.eleconomista.com.mx, o podemos conversar en las redes sociales en mi cuenta de X, antes Twitter, @Morales_Yoli, ambas con Y. Muchas gracias como siempre a mi productor Fabián González y nosotros nos escuchamos en 15 días. Hasta luego.
El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.